Ok, vamos a ver. Comenzamos la clase de hoy, y lo que vamos a hablar hoy es errores por aproximación. Entonces, para empezar, para los que no sepan, hay una demostración, entre comillas, en que 1 es igual a 2. Vamos a hablar un poco de ese tema. Es bastante sencillo. Básicamente, yo tomo dos variables, las variables A y B, y digo que las ambas son iguales a 1. ¿De acuerdo? Algo que ustedes son bien conocidos. Y lo que voy a hacer es multiplicar por A. Entonces, si multiplico por A, por supuesto, me queda cuadrado, y aquí me queda al otro lado A por B. ¿De acuerdo? Porque A y B son iguales, así que no hay ningún problema hasta ahí. A continuación, lo que voy a hacer es factorizar. ¿Okay? Le voy a restar B cuadrado, entonces queda A al cuadrado menos B cuadrado, y al otro lado queda AB menos B cuadrado, y voy a factorizar. Entonces, si factorizo, queda A más B multiplicado por A menos B, y es igual, por supuesto, a B por A menos B. ¿Okay? Y lo que voy a hacer entonces es simplificar. Simplifico por A menos B, que es el término que son iguales. Lo resto, por supuesto, me queda que lo resto simplifico. Y por supuesto, me queda que A más B es igual a B. ¿Okay? Hasta ahí, todo relativamente normal. Pero si me acuerdo que A vale 1 y que B vale 1, entonces lo que tengo que 1 más 1 es igual a 1, así que tenemos que 2 es igual a 1. ¿Ok? Y está listo. Hemos demostrado que 2 es igual a 1. Por supuesto, está lleno de bifia, pero un detalle. ¿Okay? ¿Y dónde está el error? A menos B igual 0. Bien, bingo. Exacto, acabo de dividir por 0. ¿De acuerdo? Esta línea que está en rojo está mala, ¿okay? Porque dividí por 0. ¿Okay? Y está resuelto el problema. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado porque este test que le acabo de mostrar, mucha gente no se da cuenta, y por supuesto termina con una demostración que 2 es igual a 1, y es porque hizo un test incorrecto. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, perdón. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Bueno, el computador, yo les mencioné a comienzo de semestre que habían dos tipos de variables. Una son las variables enteras y otras son las variables reales. ¿De acuerdo? El problema es que el computador no tiene precisión infinita. ¿De acuerdo? Tiene una precisión limitada. ¿Okay? Por lo tanto, no siempre hay un valor exacto. ¿Okay? Hay que ver si estamos con un valor exacto, y ese es el problema que vamos a resolver hoy día. Entender que hasta dónde puedo confiar en el computador, que es básicamente nunca, y cómo trabajo con esto, con ese problema. ¿De acuerdo? Y ustedes ya lo usaron, creo que lo usaron ya en un ejercicio, que es la función random. ¿De acuerdo? La función random, lo que me genera un número al azar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces ahora un random int, si no me equivoco. Bueno, aquí random genera un número al azar entre 0 y 1. ¿Ok? 1 excluido. ¿Ya? Vamos a construir una función que retorne los números enteros entre 1 y 10 utilizando la función random. ¿Okay? No la función random int que ya conoce. Entonces, la función se llama escoger al azar, y lo que hace es devuelve un número al azar entre 1 y 10. Entonces, ¿cómo hace esto? Bueno, toma un número aleatorio, este es el número aleatorio, que es un número que va entre 0 y 1, 1 excluido. ¿De acuerdo? Entonces, si va entre 0 y 1, es decir, es 0,3, por ejemplo, lo multiplico por 10, entonces eso me da 30. Perdón, me da 3 puntos y algo, 3.8. 3.8, entonces eso lo transforma en un número entero, entonces solo queda como el número 3, ¿de acuerdo? Aquí lo estoy transformando a un número entero, ¿de acuerdo? Eso me da el número 3, y si le sumo 1, me da 4. Y está listo, que es lo que yo quiero, que me dé números entre 1 y 10. ¿Por qué me da números entre 1 y 10? Porque en algún momento esto va a ser, el random va a ser 0.9. 0.9 por 10 va a dar 9, más 1 es 10, ¿ok? Y si en algún momento el random da 0, entonces 0 por 10 da 0, y si le sumo 1, eso da 1. Así que estamos listos, que son los valores que yo quería, valores entre 1 y 10. Hasta ahí, nada complejo. ¿Preguntas? ¿Algo que no se entienda? Ya. Hasta ahí todo bien. Entonces, el tema es cómo resuelvo ¿podría repetir? Ya.
Ahora, el primero, a tener presente, random genera números al azar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Sería por favor cerrarlo? Gracias. Ok. Random genera un número al azar, ¿de acuerdo? Entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Pues, veamos este caso, 0.29. Entonces, si yo genero un número al azar entre 0 y 1, por ejemplo, 0.29, como en el caso anterior, entonces esto da 0.29, si lo multiplico por 10, da 2.9. Como da 2.9 y lo transformo a un número entero, entonces da 2, ¿ok? Y si le sumo 1, da 3. Y está listo, ya tengo un número entero. Ahora, ¿cómo me certifico que dé entre 1 y 10? Es que porque el número random son valores que van entre 0 y 9, ¿de acuerdo? 0.0, perdón, y 0.99999, no llega a 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si es 0, 0 por 10 da 0, y si le sumo a 1, da 1, que es el valor menor. Y el más grande va a ser 0.9, 0.9999, multiplicado por 10 da 9.999. Si lo transformo en un número entero, eso da 9. Y si lo sumo a 1 da 10, así que tomo al otro lado, esto da número 10. ¿De acuerdo? Esta función la vamos a usar más adelante, así que tenganla presente. Ok, entonces, esta función me permite tener los números entre el 1 y el 10, ¿ok? Y le sumo 1, ¿por qué le sumo 1? Porque si no me daría entre 0 y 9, y a mí me interesa que sea entre 1 y 10. ¿De acuerdo? Ya, la pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo sería el test? ¿Okay? ¿Cómo hago un test de un valor que no conozco? Porque no sé qué resultado me entrega esto. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, lo podemos acotar, que sí sabemos que el test tiene que dar entre 1 y 10. Así que lo que yo puedo hacer es preguntar si escoge al azar es menor que 10 o si escoge al azar es mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Esos dos tests están correctos, ¿ok? Y estos serían los tests que yo debería tener. ¿Ya? Ahora, no conozco el test, pero sí conozco el rango donde debería, no conozco el valor exacto, perdón, pero sí conozco el rango donde debería moverse el resultado de esta llamada a la función. ¿De acuerdo? Entonces debería ser menor que 10 y por supuesto debería ser mayor o igual que 1. ¿Okay? Ya, hasta ahí todo bien. Pero hay cosas que son bastante extrañas. Por ejemplo, si yo digo 1 dividido por 2, entonces me da 0,5. Perdón, aquí hay un error. Este es 1 dividido por esto, no son números enteros. Me acabo de dar cuenta que están mal. Ahí está. Hice la corrección y me pasé de largo las correcciones. Ahí está, ya. Es 1 dividido por 2.0, por supuesto me da 0.5. Y pregunto si 0.5 es igual a 1.2, 1 dividido por 2. ¿De acuerdo? Pregunto si 0.5 es igual a 1 dividido por 2. Y me dice que sí. ¿Ok? Un valor esperado. Hasta ahí todo bien. Ya. El siguiente caso, nuevamente el mismo error. El siguiente caso es, quiero dividir 1 por 3. Entonces eso me da 0.333. ¿De acuerdo? Y pregunto si 0.333 es igual a 1 dividido por 3. ¿De acuerdo? Y no lo es. ¿De acuerdo? Bueno, dice, bueno, quizá me faltó algún 3, quizá me faltó algún valor aquí que poner, me faltó quizá otro 3 más y hubiese sido verdadero, pero no dice que es falso. ¿De acuerdo? A pesar de que tengo exactamente la misma cantidad de 3 que aparecieron acá, los puse acá, los copié, y me dice que es falso. Entonces digo, bueno, es porque me faltó algún 3 que no aparece en el computador. ¿De acuerdo? ¿Eso pasa porque es periódico? No, es el problema, no es que pase por ser periódico. De hecho, miren el siguiente test. Si pregunto si 0.3 es igual a 0.1 más 0.2. Y me dice que es falso. ¿Ok? Y aquí no es periódico. Y esto se debe a que si yo escribo el valor de 0.1 más 0.2, me dice que es 0.3 0.0004. ¡Wow! Entonces ahora entienden que no todos los números reales están bien representados en el computador. Estamos haciendo un test con valores que son relativamente sencillos. 0.1 más 0.2. Y eso nos da 0.3.
¿Por qué? Porque el computador no puede representar todos los números reales. Solo representa una aproximación a los números reales. ¿Ok? Entonces, como es una aproximación, lo más probable es que o el 0,1 o el 0,2 no sean valores correctos, a pesar de que para nosotros sí lo son. Entonces, trabajar con números reales es complicado. La pregunta del millón es, ¿cómo comparo entonces 0,3 con 0,1 más 0,2? ¿Okay? Porque matemáticamente esto, matemáticamente es verdadero. Computacionalmente es falso. ¿Okay? Lo que uno puede hacer es decir, bueno, lo que yo necesito es saber si 0,3 está cerca de 0,1 más 0,2. Entonces lo que pregunto es si el valor absoluto de la diferencia entre 0,3 y 0,1 más 0,2 es menor que un cierto error. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo voy a sumar números reales, en realidad, o cuando voy a trabajar con números reales, tengo que estar consciente de este error y tengo que decidir cuál es el error tolerable que voy a aceptar en un computador. ¿De acuerdo? Así que aquí yo decido que el error tolerable es 0,01. ¿De acuerdo? Es decir, que si se parece hasta acá, estamos al otro lado. Perdón. Hasta ahí. Si se parece hasta ahí, el número está al otro lado. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. esto ocurre, por ejemplo, ese cálculo que se hizo ahí, o sea, ese resultado que entregó, ¿ocurre solo en Python? ¿O también en otro, o sea, este resultado en particular, 0,1 más 0,2, con este 4 al final, ¿ocurre solo en Python o ocurre también en otros programas? Debería ocurrir en otros lenguajes, ¿de acuerdo? Pero Ah, todos ya. los lenguajes de programación tienen problemas de precisión, ¿de acuerdo? Hay algunos que lo manejan muy bien, el caso de MATLAB. ¿Okay? ¿Se acuerdan de MATLAB del semestre pasado? ¿Okay? Ellos lo manejan mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero el problema de precisión existe porque no tenemos precisión infinita. ¿Okay? No hay cómo representar todos los números reales en el computador. Ese es el problema. No hay cómo representar los números reales. Los números reales son infinitos, el computador tiene memoria finita, así que no puedo poner un conjunto infinito en un conjunto finito. Eso lo vieron el semestre pasado. ¿De acuerdo? Así que siempre van a haber problemas de precisión, siempre, con el computador. Así que confiar el computador para grandes cálculos es complicado. Es súper complicado. De hecho, hay ecuaciones, ustedes están estudiando ecuaciones lineales o van a estudiar ecuaciones lineales, resulta con matrices. Las ecuaciones lineales se pueden resolver con matrices y esas ecuaciones lineales son inestables. ¿Okay? Inestables es que si yo la resuelvo de una forma me da un resultado y si la resuelvo de otra forma me da otro resultado. ¿Okay? Por la inestabilidad de este tipo de cosas como esta. La precisión es un lío. De hecho, en mi memoria de ingeniero trabajó sobre un problema de precisión en generación de triángulos. ¿Sí? Sí, y sí, a propósito, con este mismo tema, o no sé, o puede estar quizás relacionado. La función random que nosotros tenemos acá, ¿Mm? ¿es realmente random? O sea, No, ¿es algo aleatorio o no? Tampoco, también tiene su... tampoco es aleatorio. De hecho, hay gente que se dedica a estudiar cómo generar números aleatorios realmente aleatorios. ¿De acuerdo? Es un número lo suficientemente, genera números lo suficientemente dispares para que parezca random, pero no es random. ¿De acuerdo? Para que sea completamente aleatoria, es decir, hay por detrás todo un sistema de ecuaciones que trata de generar números al azar, pero depende del patrón de inicio. ¿De acuerdo? Y tarde o temprano se van a repetir. No se generan todos los números al azar. ¿Ok? No se puede definir aleatoriedad, ¿o no? No se puede definir aleatoriedad. Más que no se puede definir, el computador no tiene cómo hacerlo. No tiene cómo hacerlo el computador. ¿Ok? Existe la herramienta para generar todos los números al azar. ¿Ok? De hecho, no tiene todos los números. Así que tampoco puede generar los números al azar. ¿Ya? Porque los números son infinitos y el computador solo tiene números finitos. Ya. Entonces, lo que yo voy a necesitar es una función. Vamos a crear una super ultra función llamada cerca. ¿Ok? Cerca lo único que hace es
toma la diferencia entre X e Y ve si esa diferencia es menor que un cierto error. ¿De acuerdo? Con cierto epsilon. ¿Ya? Así que vamos a utilizar de ahora en adelante la función cerca. ¿Ya? Así que el problema anterior lo voy a decir que voy a imprimir si 0,3 está cerca de 0,1 más 0,2 con un error de 0,01. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo. Entonces, lo que yo voy a decir es que si X e Y están lo suficientemente cerca de este epsilon de acá, de este error. ¿Ya? Y como esto es menor, esta diferencia va a ser menor que 0,01, entonces le digo sí, es verdadero, están cerca. ¿Okay? Así que de ahora en adelante, cuando trabajamos con números reales y estamos haciendo cálculos matemáticos, también tenemos que tener conciencia de que tenemos que manejar una tasa de error. ¿Okay? Hasta dónde es aceptable el error que vamos a trabajar. Ahora, ¿se acuerdan de la función 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto y etcétera? ¿Okay? Bueno, cuando yo les hice el test, los engañé. ¿Okay? Los engañé, le dije, ok, el láser va a ser igual a 1, va a ser 1, ¿okay? Que es el primer caso, cuando la serie vale 1. Y cuando sea 2, el caso 2 va a ser 0,5. Hasta acá. ¿Okay? Que va a ser la suma de estos dos primeros términos, que es 0,5. Y de ahí no puse más hacer, porque el resto de los hacer ya tienen problemas de precisión. ¿De acuerdo? Así que hay que rehacer el test. ¿Ya? El test está mal hecho, hay que rehacerlo. Bueno, entonces, ¿cómo se rehace el test? Bueno, hay que utilizar la función cerca. Entonces, utilizando la función cerca, pregunto si al hacer el cálculo de 1, hacer el cálculo de 1, entonces, respecto al valor 1, que es el valor que debería valer la función en el primer término, es menor que un cierto error. ¿Ok? Si el cálculo para n igual 2 es igual a 0,5 con un cierto error. Y si es el cálculo para 5, ¿ok? Para n igual 5, entonces debería ser algo así como 0,78, ¿ok? Con un cierto tasa de error. ¿De acuerdo? Entonces, así es como utilizo la función cerca. Pregunto si está cerca de un cierto valor. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay? Ya. Rápidamente. Vamos a calcular la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la raíz cuadrada? Bueno, la raíz cuadrada ya la saben calcular, eso no tiene ninguna gracia, hay que sacar la calculadora, pero no lo vamos a hacer con calculadora. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar el algoritmo de Derón, ¿okay? Un matemático griego, que hace la siguiente, él diseñó el siguiente algoritmo, y es bastante sencillo, ojalá se logre entender. Lo que se hace es que necesito calcular la raíz cuadrada de un cierto número, ¿de acuerdo? Un cierto número n que no lo conozco. Pero lo que yo sí puedo hacer es tomar ese número y lo puedo descomponer en a por b. ¿Ya? El número n lo descompongo por a por b. Y lo que voy a hacer es calcular el promedio de a más b medio. Eso le vamos a llamar p. Y lo que voy a hacer también es calcular una razón. ¿Y cuál es la razón? A por b dividido por p, es decir, por el p que acabo de calcular en el paso anterior. Eso me da la razón r. ¿De acuerdo? Y lo que dice, lo vimos en la expresión en cálculo diferencial, creo. Ah, genial, ya lo vieron en cálculo diferencial. Entonces, lo que voy a decir es que el epsilon tiene que ser menor que el valor absoluto de p menos r. ¿Okay? Y si es el caso, entonces llegué, ya encontré la raíz. Y la raíz puede ser p o r. ¿Okay? En caso contrario, bueno, digo que a, que el valor inicial que tenía, va a ser p y que b va a ser r. ¿Okay? Y se repite el paso 1. ¿Okay? Ya, veamos cómo, para los que no entendieron este algoritmo, lo vamos a ver con peri manzana. Lo primero que tengo que hacer es tomar un valor n, en este caso va a ser 36, ¿de acuerdo? El valor n va a ser 36. Y necesito tomar el 36 y descomponerlo en dos valores. Entonces va a ser 12 y 3. Entonces, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, a por b, 12 y 3 da 36, que es la raíz cuadrada que quiero calcular. ¿De acuerdo? Después, ¿qué decía el algoritmo? El algoritmo dice, lo que tiene que hacer es calcular, el A es el promedio de A y B. Entonces, A es el promedio de A y B, es decir, 12 más 3 dividido por 2 da 7.5. Ahí está.
Y por otro lado, B tiene que ser la ln, la raíz que quiero calcular, y lo divido por el valor de A. Y eso da 4.8. ¿De acuerdo? Y lo podemos comprobar. Pues multiplico 7.5 por 4.8 sigue siendo 36. Así que estamos bien. Eso es sigue siendo 36, no hay ningún problema. Y ahora lo que yo hago es cambiar los valores. ¿De acuerdo? Y digo que A vale el nuevo A que acabo de calcular, que es 7.5, y B vale 4.8. ¿De acuerdo? Entonces, el rectángulo, que estaba bastante achatado, ya aquí pasó a ser un poquito más cercano a un cuadrado. ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir el algoritmo. Entonces ahora vale 7.5 y aquí vale 4.8, y hago lo mismo. Primero hago el promedio y eso le llamo A. 7.5 dividido por 2, ¿ok? Eso da 6.15. Y después digo B, que B básicamente es 36, que es el valor de la raíz que quiero calcular, y lo divido por 6.15, que es el valor de A, que está ahí arriba. Eso me da 5.8. Ahora, como pueden ver en esta nueva iteración, A se está acercando a 6 y B también se está acercando a 6, él por arriba y él por abajo. ¿De acuerdo? Y esto se repite hasta que estén bastante cerca. ¿Ok? Ese es el algoritmo de Herón. ¿Ya? Así que ya está listo. Ya podemos calcular la raíz cuadrada sin utilizar la función raíz cuadrada que está en el computador. ¿Okay? Pregunta hasta acá. ¿No hay preguntas? Vamos. Ya, entonces ahora programemos. Okay. Una pregunta. Dado un valor n cualquiera, ¿cómo calculo el a y el b? La primera parte es resolver el a y el b. Acuérdense que cuando yo partí con esto, lo que yo dije es que el valor n cualquiera yo tengo que dividirlo en a por b. ¿Ok? Eso es lo que dice el algoritmo. ¿Okay? De hecho, miren, el algoritmo dice, da un n cualquiera, lo tengo que dividir en a por b. ¿Cuáles son los valores de a y b? Python tiene SQR. ¿Hace lo mismo? No lo sé. No tengo idea cómo lo hará Python. No sé cómo está calculado por debajo. ¿Okay? Bueno, el valor de a y b, ¿cómo lo hago para un n cualquiera? ¿Cuáles son los valores de a y b? Para un n cualquiera. ¿Quién conoce la respuesta? Sin arbitrar transparencia, por supuesto. ¿Son primos? No. Son triviales, la solución es trivial. Vamos, piénsalo. ¿Qué cosa da un valor n? ¿Qué valores le doy a y b para que sean igual a n? Eso, n por 1, listo. Resuelto el problema. Eso es lo que hago. Entonces lo que yo digo es que dado un x cualquiera, lo voy a descomponer en a y b. Bueno, a se va a llamar x y b se va a llamar 1. Y a por b dan x, sí, están listos. ¿De acuerdo? Así que no hay ningún problema. ¿Ok? Y lo que yo hago ahora es llamar a Herón. Entonces le di el paso a y b y le paso el error. El error del cual yo estoy dispuesto a aceptar la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice Herón es que calcule P y calcule R. ¿De acuerdo? P era el promedio de A más B. Ahí está. Y R era A por B dividido por P. ¿De acuerdo? ¿Y qué viene ahora? Bueno, lo que tengo que hacer es decir que la distancia entre P y R tiene que ser menor que el error que me acaban de pasar. Ahí está. Si la distancia entre P y R es menor que el error que me acaban de pasar, retorno R. También puede ser P. Puede ser R o P. Cualquiera de los dos es igual de válido. Ya, hasta ahí todo bien. ¿Y qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si el error no es menor que épsilon? ¿Okay? Bueno, dice, en caso contrario, lo que tiene que hacer es que A tiene que tomar el valor de P y que B tiene que tomar el valor de R. ¿Okay? Bueno, estos son A y B, los que están acá, arriba. Así que vuelvo a llamar a la función Herón, pero ahora le paso P y R. Eso es lo que tengo que hacer. Y ahí está, le paso P y R. ¿Por qué? Porque P va a hacer que A cambie de valor y R va a hacer que B cambie de valor y esto se va a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el error sea lo suficientemente pequeño y en ese caso me retorna R. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Lo puedo repetir? Sí, claro, no hay problema. Ahora, caso
Primero que nada, tienen que tener claro es que si yo doy un valor cualquiera, un valor x, yo necesito calcular la raíz cuadrada de x con una cierta tasa de error. ¿De acuerdo? Ahora, el x lo tengo que descomponer. Lo tengo que descomponer en dos valores. ¿Cómo lo descompongo en dos valores? Es muy sencillo. Digo que a vale x y que b vale 1. ¿Por qué? Porque a por b va a dar x por 1, que es lo mismo que decir x. Así que estamos bien. Y llamo a la función Nerón, donde le paso tres parámetros, a, b y epsilon. A va a valer x, b va a valer 1 y epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer entonces es descomponer utilizando el algoritmo que me acaban de dar. Me dicen que lo primero que tengo que hacer es calcular el promedio. A más b dividido por 2. Ahí está. A más b dividido por 2, eso va a ser p. ¿De acuerdo? Luego calculo la razón de R, que es A por B dividido por P. Ahí está. A por B dividido por P, donde P era el cálculo que acabo de hacer en la línea anterior. ¿De acuerdo? Listo. Y eso me da P y R, así que ahora tengo que verificar que el valor absoluto de P menos R sea menor que el error que me están indicando. ¿De acuerdo? ¿Y por qué me interesa eso? Porque cuando nosotros hicimos los cálculos, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el cálculo, esta cosa está muy lenta, perdón un segundo. Ahí está. Yo a medida que voy avanzando, el A y el B se van acercando en valor. ¿Okay? Antes valían 7,5, ahora valen 6 y 5, que es muy cercano al 6. Porque la raíz cuadrada de 6, de 36 era 6. ¿De acuerdo? Cuando estos valores se acerquen lo suficiente, yo voy a detener. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es, ver que estos valores, que el P y el R, estén lo suficientemente cerca. Y por eso pregunto si están cerca del error. Donde el error es el epsilon que me acaban de dar. ¿Ya? Si es el caso, están lo suficientemente cerca, entonces retorno R. También pude haber retornado P, da lo mismo, porque los dos lo pude haber retornado. ¿Ya? Y bueno, y si no es el caso, entonces ahora tengo que cambiar los valores de A y tengo que cambiar los valores de R, de B. ¿De acuerdo? Entonces A tiene que ser P y B tiene que ser R. Y eso es lo que hago en la línea siguiente. Vuelvo a llamar a la misma función, y por eso el else, en caso que haya fallado, bueno, vuelvo a llamar a la misma función y le digo que ahora A tiene que tomar el valor P y B tiene que tomar el valor R. El epsilon, por supuesto, la tasa de error no cambia. Se mantiene. Y estamos listos. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? pero esta función de Herón no se debería definir antes de la función que contenía X. Ah, en el código. Sí. Debería responder, deberían estar las dos en el código, deberían estar en el mismo programa, ¿ok? Arriba abajo deberían los dos funcionar, no deberían por qué estar uno más arriba que la otra. No, los dos deberían funcionar a la vez. Ah, ya. ¿De acuerdo? Ya, nos falta un pedazo de Herón, nos falta el error. ¿Okay? Cuando yo llamo a la raíz cuadrada, es decir, yo quiero llamar a la raíz cuadrada, que era la función que habíamos implementado antes, tenemos que ver si la raíz cuadrada de 2, con una tasa de un error de 0,1, ¿okay? Está cerca de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada que obtiene el computador, ¿de acuerdo? Del SQR que tiene el computador ya programado, ¿ok? Entonces, me interesa saber si la raíz cuadrada que yo calculé, que me entrega un cierto valor, está realmente cerca del valor de la raíz cuadrada que me entrega el computador con una tasa de 0,1. O si la raíz cuadrada con un error de 0,001, ¿ok? Para la raíz cuadrada de 4, está cerca de la raíz de 4 con una tasa 0,01. ¿De acuerdo? Así que cerca los va a perseguir el resto del curso. Ya, hagamos algunas pruebas. Entonces, yo pido la raíz cuadrada de 2 con una tasa 0,1 y calculo la raíz cuadrada de 2 con lo que me da el computador. ¿Ok? Entonces, si utilizo mi algoritmo, me genera 1,41 y con esos decimales. Y la otra, la raíz cuadrada que me da el computador, me dice que vale 1,41, pero ahí ya cambiaron. ¿Se dan cuenta? Ya no son iguales. ¿Ya? Y si hago lo mismo cálculo, pero ahora con una tasa 0,001 y nuevamente calculo, bueno, aquí me da que dice que es 1,42 y aquí también me dice que vale 1,42. ¿De acuerdo? Y de ahí en adelante el segundo término, este término son iguales y este ya cambió. Ese término ya no es igual. ¿Ok? Si hago la raíz cuadrada de 25 con una tasa 0,1, entonces me dice que vale 5,00 y por supuesto me dice que vale un conjunto de decimales más. ¿De acuerdo? En el caso del computador me dice, no, sabes que vale 5.
Y finalmente, la raíz cuadrada de 0.1 con una tasa 0.01, y si calculo la raíz cuadrada de SQRT me da 0, de 0.1, entonces él me dice que vale 0.31, ¿ok? Y en mi caso me dice que vale 0.32, ¿ok? Porque yo acepté que tuviera un error de 0.1. ¿Ok? No son exactos, pero se aproximan. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora viene el cálculo del número pi. ¿Okay? Esto nos permite reforzar la clase pasada y nos permite dejarles el problema a resolver el día de hoy. Hoy tenemos que resolver un problema y lo voy a dejar al final de la clase. Vamos a calcular el número pi con la serie de Leibniz. ¿Ok? En realidad la serie de Leibniz no calcula el número pi, calcula el número de pi cuarto. ¿De acuerdo? Calcula pi cuarto. Pero nos va a ser útil para el cálculo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula el número pi según esta serie? Básicamente es 1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7 más 1/9 menos 1 partido por 11, etc. Básicamente es menos 1 elevado a k más 1 multiplicado por 1 partido por 2, 2k más menos 1. ¿De acuerdo? Esa es la serie. Ya. Esta serie la podemos detener de dos formas. Uno es iterar hasta el número késimo. ¿Ok? Hasta el número késimo, yo digo, voy a iterar hasta el número késimo, estamos al otro lado. La otra forma es detenernos hasta un cierto error. Ya. La primera que vamos a resolver es de avanzar hasta el término késimo. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Ok? Vamos a llegar hasta el número késimo. ¿Ya? Ahora, esta ecuación de acá, que está acá, lo que a mí me interesa en realidad es a cada rato estar calculando este término. El último término que tengo acá es menos 1 elevado a k más 1 multiplicado por 1 dividido por 2 por k menos 1. ¿Okay? Ese es el último término que tengo acá. ¿Cierto? Ese término que quiero calcular. Bueno, voy a hacer una función que calcule solo ese término. No calcula la sumatoria. Calcula solo ese término de ahí. Ahí está. Perdón. Un segundo. Este computador se puso lento. No sé por qué falta, ahora está súper lento. Ahí ese cuál es el causante. Denme un segundo. Voy a matar el proceso que causante. Espero que se muera. Ya. Ok, entonces, el término késimo, entonces, como dijimos, era menos 1 elevado a k más 1 multiplicado por 1 partido por 2k menos 1. ¿Okay? Ese término es lo que vamos a calcular. ¿Ya? Voy a crear una función solo para ese término. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta función, Leibniz késimo, lo único que hace es calcular Leibniz en el késimo término. Nada más que eso. Calcula eso de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace es preguntar si es par el signo es menos 1, en caso contrario el signo es 1. ¿De acuerdo? Y lo que hace es tomar el signo y lo multiplica por 1 dividido por 2.0 por k menos 1, que es exactamente lo que está acá. ¿No? Ah, sí, está bien. Sí, 2k menos 1, sí, está bien. Es exactamente la misma expresión que está acá. ¿Ya? Y retorna el valor. ¿Ya? Eso es lo único que hace esa función. No retorna la sumatoria, solo retorna ese término, el que está acá al final. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos va a simplificar mucho el resto de los cálculos. ¿Ya? Ya, entonces ya tenemos la primera parte, esto de acá resuelto, y ahora nos falta calcular la serie para los primeros késimo términos. ¿De acuerdo? Entonces sí, lo que tengo que hacer es calcular la serie para los k términos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calculaba para los k términos? Era muy sencillo. Dado k, yo que tengo que ver si no estoy parado al final, en el 1. ¿De acuerdo? Es decir, cuando k vale 1. Entonces, si k vale 1, entonces retorno 1, porque esa es la condición que yo tengo acá. K vale 1. Ya. Y si no es el caso, quiere decir que estoy en alguna posición acá. Estoy en alguna posición acá. ¿De acuerdo? Entonces, necesito calcular este término. Y después calcular el resto de los n términos. ¿Okay? Pero el primer término no es 0. No, es 1. A ver, 2 por 1. 2 por 1 es 2 menos 1. 1. Sí, está bien. Reemplaza 0 en el késimo. Da 1. 2 por 0 da 0. Menos 1 da menos 1. Esto es da menos 1.
menos 1, y esto daría, K sería que valía 0, vale menos 1. Ah, tienes razón, es 0, mira, qué interesante. Es 0, oh. Gracias por la corrección. Listo, hecha la corrección. Su compañero tenía razón. ¿Ok? Su compañero tenía razón. Esto es 0. Vamos a corregir la siguiente transparencia. ¿Ok? Es 0 el último término. Ya. Entonces, cuando K vale 0, como dije incorrectamente recién, que valía 1, no, es 0. Tiene razón su compañero. Ya, K vale 0, entonces retorna 1. Hasta ahí todo bien. ¿De acuerdo? Ya, pero vamos ahora al siguiente problema. ¿Qué pasa si no es K igual 0? ¿Ok? Quiere decir que estamos en este término. Hay que calcular ese término de acá. Hay que calcular ese término. No, el término es 1. Sí, eso estoy calculando mentalmente. Dejen corregir. Me parece que el término sigue siendo 1. Si esto vale 1, 2 por 1 da 1, menos... 2 por 1 da 2, menos 1 da 1. Y esto da, K vale 1, dijimos. Ah, sí, el término es 1. No, estaba bien. Ah, menos mal. El término sí es 1. No es 0. El término es 1. El término es 1, no es 0. ¿Ok? La ecuación termina con K igual 1. Tal como yo dije. No con K igual 0. ¿Ya? Ahí está correcto. Porque si no tendríamos 1 más 1. ¿Okay? La Leibniz termina con K igual 1. Ya, ahora sí. Estaba correcto. Me hicieron entrar en duda y era 1. Sigamos entonces. Ya tengo resuelto, dijimos, este problema de acá. Para el 1 ya hay que calcular la serie para los K términos, ¿cierto? Entonces ya, habíamos calculado que para K igual 1, esto retorna 1, y ahora necesito calcular el resto. Entonces, el resto lo que tengo que hacer primero es calcular ese término. Ese término de ahí. Pero ese término de ahí ya lo habíamos calculado en la función anterior. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, ese término, solo ese término, se calcula con el valor en la posición K. ¿Cierto? Es la posición que está al final. Que es llamando a la función Leibniz K-décimo, que era la habíamos calculado acá. ¿Okay? Este es Leibniz K-décimo. Leibniz K-décimo solo entrega ese valor, el último. Y eso es lo que estoy usando acá. Entonces, entrego la función Leibniz K-décimo que está acá. ¿Ya? ¿Y qué hago a continuación? Bueno, a continuación lo que tengo que hacer es sumar el valor K-décimo, que es el valor que tengo acá, y le sumo el resto de la serie. ¿Okay? Esta es la serie. Le sumo el resto de la serie, pero le paso solo K menos un término. Le quito un término. ¿De acuerdo? Y recuerden que el valor K-décimo era la función K-décimo que habíamos calculado antes. ¿Ya? Así que estamos. Está lista la serie para sumar desde 1, desde K desde K hasta 1. ¿De acuerdo? Desde K hasta 1. No hay ningún problema. Eso me calcula pi cuarto, por si acaso. No me calcula pi. Me calcula pi cuarto. ¿Y cuándo voy a parar? Bueno, voy a parar cuando llegue a K igual 1. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere que repita? No. Ya, todo el mundo entendió, perfecto. Están expertos en series. Expertos en series. Ya. Por lo tanto, lo que yo necesito calcular es pi, ¿ok? Pi de k, entonces yo tengo que tomar el Leibniz de k y multiplicarlo por 4, porque era Leibniz, calcula solo pi, cuartos, ¿de acuerdo? Pi cuartos. Así que lo multiplico por pi y ahí sí realmente tengo pi. Y si lo echo a correr, entonces digamos, si digo pi de 1, ¿ok? Me entrega 1 por 4, así que me entrega 4. Un poquito grande el error, pero me entrega 4. Pi de 2 me entrega 2.6, pi de 100 me entrega 3.13, y de pi de 999, entonces me entrega 3.14. ¿De acuerdo? Por supuesto, de aquí para allá está todo malo. ¿Ok? El último está todo malo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me faltan sumar más términos a la serie. ¿Ya? El otro día escuché, leí un reportaje, ¿dónde lo leí? No puedo acordar.
que acaban de calcular el número pi con varios billones, sí, con varios billones de dígitos de precisión. ¿Okay? ¿No debería ser bien preciso en los primeros? No, al contrario, al comienzo es bastante errático, porque a medida que voy avanzando, voy mejorando la precisión, a medida que aumenta el valor de K, aumenta la precisión. Pero al comienzo el error es muy grande, porque al comienzo si K vale 1, lo único que iteración voy a hacer es esta de acá, es 1. Y como multiplico por 4, recuerda que lo que yo entrego es 4 por la serie, entonces me diga 4 por 1, 4 por 1 da 4, así que la precisión es monstruosamente, el error es muy, muy grande al comienzo. ¿Okay? Ya, esa es la parte sencilla. A mí lo que me interesa es el otro problema. Es con un error de épsilon. Me quiero calcular el error épsilon. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con el error épsilon? Bueno, voy a calcular pi de k. Voy a calcular pi de k más 1. ¿De acuerdo? Y si voy a calcular pi de k y pi de k más 1. Y lo que voy a ver es si al agregar el nuevo término, si agrego el término késimo más 1, si agrego el término késimo más 1, entonces es menor que un cierto error. Es decir, que la distancia entre este y este error sea menor que épsilon. Y en ese caso retorno el último que calculé porque es el que tiene menos error. ¿Okay? Y en caso contrario se incorpora otro término. ¿Sí? Ahora voy a empezar a avanzar de aquí para allá. Avanzo en este sentido. Agrego el primero, hago el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto término. ¿Okay? Lo voy agregando de aquí para allá. En este sentido. Hay algo en el chat. Pero suma partes más pequeñas. La diferencia entre pi 99 y pi 990 no debería ser mucha, ¿verdad? Depende de lo que es mucho. ¿Okay? ¿A qué precisión quieres acercar? Eso de que es mucho o un poco, hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Lo más probable es que ustedes o el computador les detenga a tratar de llegar a pi 9999. ¿Okay? Todo depende del epsilon. En el caso anterior, no. En el caso anterior, en este caso, el que estamos calculando acá, no hay epsilon. Lo que hay acá es cuántos pasos voy a ejercer. Nada más que eso. Aquí yo digo que hay 1 paso, 2 pasos, 100 pasos o 999 pasos. ¿De acuerdo? No hay error. Aquí nunca manejé el error. En este problema, en el segundo que voy a hacer acá, sí voy a manejar el error. Y lo que voy a decir es que voy a iterar y voy a calcular la distancia que hay entre pi y pi de k y pi de k más 1, y eso tiene que ser menor que un cierto epsilon. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Ahora sí voy a calcular el error. Profe, ¿esta resta no debería ser en valor absoluto? Sí, efectivamente, va a ser un error en valor absoluto. ¿De acuerdo? Va a ser en valor absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, ok, lo que voy a hacer es calcular para, no sé, el primer término. Agrego un término y digo, ¿es menor que el épsilon? Bueno, y si no lo es, bueno, agrego otro término más. ¿Ok? Ahí agrego otro término. Y si es menor que el epsilon, no. Si no lo es, bueno, agrego otro término más. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a ir agregando términos hasta que sean menores que el epsilon. ¿De acuerdo? Donde la diferencia tiene que ser tal que cada vez que yo agrego un término, entonces va a ser la diferencia. Esto ya casi no cambia. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora la llamada voy a pasarle un epsilon, ya no le paso un k, le paso una tasa de error que yo quiero llegar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que calcular el valor en la posición de... A ver, primero tengo que definir cuánto vale k. K inicialmente vale 1, porque voy a partir de acá, voy a partir del primer valor. Tengo que definir cuánto vale pi en la posición k. Pi en la posición k inicialmente vale 1, porque eso es lo que vale cuando k vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, k vale 1, estoy al comienzo de la serie, aquí estoy. ¿Y cuánto vale pi en k? En realidad pi cuarto. ¿Cuánto vale pi en k en 1? Pi en k vale 1, que era lo que habíamos calculado antes. Ahí vale 1 cuando estoy parado. ¿Okay? Esas son las cosas. Entonces tengo el k, que me dice dónde estoy parado, el pi de k, que me dice cuál es el valor que tengo, y por supuesto el epsilon, que es el valor que me dijeron a calcular. ¿Ya? Listo. Entonces lo que tengo que hacer es eso. ¿Ok? Tengo que calcular entonces un término más. Entonces a la serie que me acaban de dar, me dieron la serie, yo tengo el valor de k y el valor de pi de k.
Eso es lo que me acaban de dar. Así que necesito calcular el pi de k más 1, que es el siguiente término. ¿Cuál es el valor de pi de k más 1? En pi de k más 1 es el valor que tiene Leibniz en el késimo término más lo que valía pi de k. ¿Qué es lo que hice acá? Lo que yo hice fue agregar ese término a la serie. Valía 1, le agregué ese término. ¿Cómo calculo ese término? Lo calculo utilizando la función de Leibniz en el késimo término. ¿De acuerdo? Leibniz en el késimo término me agrega el késimo más 1. Le estoy agregando. En este caso va a ser el 1/3. El menos 1/3. ¿Okay? Le voy a pasar el 2 y me va a entregar menos 1/3. Ese es el término que estoy sumando. Ese es el término de ahí. Es menos 1/3, que es el valor que le estoy sumando ahí. El menos 1/3. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el menos 1/3. ¿Y se lo sumé a quién? Se lo sumé a pi de k, es decir, a la suma de toda la serie que teníamos antes. ¿De acuerdo? Ahora, está bonito. Y lo que tengo que hacer ahora es determinar si pi de k contra pi de k más 1 es menor que el épsilon. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que decía la función? ¿Ok? Si la distancia entre pi de k y pi de k más 1 es menor que el épsilon, entonces retorne pi de k más 1. ¿De acuerdo? Y si no lo es, bueno, le digo a Leibniz que se vuelva a calcular y le digo, ¿sabes qué? Avanza un término más. Es decir, le digo, ahora estás en el término k más 1, ahora ya no vale k, vale k más 1. Le paso pi de k más 1, que es el valor que acabo de calcular, y le paso el épsilon, que es la tasa de error. Básicamente le estoy diciendo, agrega un término más, que es lo que va a ocurrir, porque ahora este de acá va a ser k más 1, este va a ser pi de k más 1, y lo que voy a hacer es calcular Leibniz en k más 2. ¿Okay? ¿Repito? Sí, bien. No lo suponía. Okay. Pongan atención, porque el problema está dedicado a esto, está dedicado a este problema. Vamos de nuevo. Lo que yo estoy haciendo es tratar de calcular la solución de pi, obtener el número pi, pero voy a recorrer desde aquí hacia allá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar el primer término y veo si está lo suficientemente cerca de... perdón, mentira. Agrego este término, ese es el término pi de k. Luego agrego el otro término, 1/3. Ese es pi de k más 1. ¿De acuerdo? Es decir, pi de k más 1 lo que tiene es 1 más 1/3. Que tiene pi, solo tiene 1. Y lo que hago es ver si la diferencia entre pi de k menos pi de k más 1 es menor que un épsilon. ¿De acuerdo? Es decir, lo que yo estoy haciendo es que le agregue, acá. Estoy viendo si la distancia que hay entre al haber tenido solo pi de k contra tener pi de k más 1, es decir, toda esta suma, es menor que el épsilon. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, si es menor que el épsilon, entonces digo, ok, sí, ya, entonces retorno pi de k más 1, que es el último valor que calculé. Si no es el caso, entonces ahora le incorporo otro valor. Entonces ahora le incorporo 1/5 y veo si es menor que el épsilon. ¿Ok? Es decir, estoy comparando si 1 menos 1/3 tiene mucha diferencia con 1 menos 1/3 más 1/5. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso es el cálculo de pi de k más 1. ¿Ya? Ok, si esa diferencia es muy grande, entonces después comparo si 1 menos 1/3 menos 1/5 es mucha la diferencia respecto a 1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7. Si esa diferencia es menor que el épsilon, entonces retorno pi de k más 1. ¿Ya? Y eso es lo que escribo acá. Entonces, lo que primero necesito saber es dónde estoy parado. ¿Dónde estoy parado? Inicialmente estoy parado acá, al comienzo de la serie, porque la serie voy a aumentar de aquí para allá. Entonces estoy parado acá. ¿Cuánto vale en este caso k? K vale 1. Ahí está, vale k. K vale 1. ¿Cuánto vale pi en la posición k? Vale 1. ¿De acuerdo? K y pi de k, en este caso, por coincidencia, los dos valen 1. Pero uno es pi de k, que es el valor de pi. ¿Ok? Pi cuarto, en realidad. Entonces llamo a la función Leibniz con k, que vale 1, y pi de k, que también vale 1. Y por supuesto el épsilon, que fue el valor que me dieron a calcular. Entonces, lo que yo hago es decir, ok, ya sé cuánto vale k,
Ya sé cuánto vale pi de k. Es decir, yo sé cuánto vale la serie hasta acá. A esa serie le sumo el último término, ese término. Le sumo un término más, ¿de acuerdo? Que es la función que habíamos hecho antes. Entonces le acabo de sumar un término más. Ese término más, entonces lo sumo con lo que había calculado antes, que era pi de k. Ahora, y lo que voy a hacer ahora es ver la distancia que hay entre pi de k y pi de k más 1. Ahí está. Pi de k más 1 y épsilon. ¿De acuerdo? Si eso es menor que el épsilon, entonces retorno pi de k más 1. En caso contrario, quiere decir que estoy demasiado lejos y tengo que agregar otro término más. Tengo que sumar un término más. ¿De acuerdo? Entonces voy a llamar nuevamente a la misma función y le voy a decir, ¿sabes qué? Agrega un término más, es decir, el término k más 1. Perdón, este es el término que yo ya tengo calculado. Tengo calculado el término k más 1 y tengo calculado el término de pi de k más 1. ¿De acuerdo? Esos son los dos términos que ya calculé, porque los calculé en el paso anterior. Aquí está pi de k más 1, ¿ok? Y el k más 1, el término que acabo de calcular para pi de k más 1. ¿De acuerdo? Y ahora, entonces, ahora k va a valer k más 1 y pi de k va a valer pi de k más 1. Y voy a volver a hacer el cálculo, pero le voy a agregar un término más. Entonces, en este caso, ya no va a ser k más 1, sino va a ser k más 2. ¿De acuerdo? Con esa tasa de error. Cerca es lo que nos permite terminar la recursión. Claro, cerca nos va a permitir retornar la recursión, porque cuando la distancia entre pi de k y pi de k más 1 sea menor que el épsilon, entonces paro. ¿Ok? ¿Por qué era pi de cuarto? Porque esa es la serie que estoy calculando. La serie de arriba es pi cuarto. Esa es la serie. ¿Ok? Yo calculo pi cuarto. Y cuando estoy haciendo uso de la función, si se acuerdan, ¿ven? Lo multiplico por 4 para poder calcular pi. ¿Ok? Lo multiplico por 4 para calcular pi. Ya. ¿Estamos listos? ¿Por qué no multiplicamos a los décimos por 4 solamente? Simplemente para hacer el cálculo una sola vez, no nada más que eso. Y para no enredar todo. Para no enredar todo. ¿Okay? Solo para que la mantengan la serie limpia. Nada más que eso. ¿Habría más error? Sí. Cada multiplicación es un error. Cada suma es un error. ¿Okay? Cada operación matemática es un error. Sí. El error aumenta. Ya. Entonces, ¿estamos listos? ¿Más preguntas sobre esto? Ya, entonces veamos cómo funciona. Entonces lo probamos. Digo, ¿sabes qué? Quiero una tasa de 0,5. Y lo lanzo y me da 2.6. Quiero una tasa de 0,1 y me da 2.9. Quiero una tasa de 0.01, me da 3.1. Quiero una tasa de 3.0001 y al fin llegó a 3.14. Al fin tengo un valor que se parece a pi. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya. La pregunta. ¡Tatán! Ya. A diferencia de esto, de los ejercicios anteriores, no tienen que programar. ¿De acuerdo? No va a tener que programar. ¿Ok? Un segundo, necesito activar el ejercicio. ¿Dónde está el ejercicio de tareas? Listo. Ok, si hacemos el cálculo, ok, notar que si epsilon es 0,1, es decir, aquí, estoy acá, pi de 0,1 menos pi es mayor que 0,1. ¿A qué se debe? No quiero la respuesta, nadie me tiene que dar la respuesta. Tienen que subir la explicación en el ejercicio 7. Tienen que explicar por qué es esto de acá. Si logran entender esto, entendieron el problema de la última serie que acabo de calcular. No quiero respuestas. Que tiene que ser clara, no, más que larga, tiene que ser clara. Tiene que explicar exactamente de por qué se debe que esto es mayor que 0,1 cuando yo pedí que fuera 0,1. ¿Ok? Lo explica en hoja. Vivimos en una contracción. Clase de programa si son programas. Clase de programa sin programa. ¿Qué tal la explicación? Tienes que hacer más análisis. ¿Tiene que ser más un análisis de código o un análisis de matemático? Tiene que ser, es como ambas cosas. Es como ambas cosas. ¿Okay?
Si tenga formato PDF, sí, por favor, para que los auxiliares puedan leerlo. Aunque en un PDF sería ideal. Suban un PDF. ¿De acuerdo? Para que los auxiliares lo puedan leer rápidamente. ¿Ya? Y está listo. Ese es el ejercicio de hoy. Y de hecho terminamos en la hora. ¿Puede ser un TXT? Sí, también puede ser un TXT, pero si lo mandas a imprimir y lo guardas como PDF, está listo. ¿Hasta cuándo es? Hasta hoy a las 10 de la noche. Y hoy se entrega, no hay ninguna solución. Esto es pensarlo y escribirlo. No hay que programar, no hay que hacer nada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, dejamos de compartir. Dejamos de